Nos encontramos en el 10º Simposio sobre Patrimonio Cultural de nuestra bella ciudad de Mérida. Un aniversario que adorna el rostro de un pueblo de herencia única e invaluable. Una década compartiendo historias, anécdotas y descubrimientos del pasado. Un lugar de encuentro entre la historia y la cultura. De la mano de investigadores y especialistas, dedicados al estudio de las diversas facetas que conforman la identidad de nuestra ciudad. 10 años celebrando experiencias que agregan valor a nuestro presente, rescatando recuerdos que dan sabor a cada espacio, envolviéndonos en la riqueza del tiempo para dejar una huella en el corazón. Celebremos una vez más nuestra historia, regalo de aquellos que nos precedieron e hicieron posible el tesoro de lo que es ahora nuestro pueblo, nuestra comunidad. Bienvenidos al 10º Simposio sobre Patrimonio Cultural en Mérida, una década cambiando la percepción del patrimonio. Estimada audiencia, muy buenas noches. A nombre del Centro Universitario Interamericano, la Asociación Civil Chimbalcaya C y del Ayuntamiento de Mérida, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia a esta transmisión de la 10ª edición del Simposio sobre Patrimonio Cultural en Mérida, que en esta ocasión lleva por título Una década cambiando la percepción del patrimonio. En esta ocasión, nuestro foro virtual se engalana en su 10º aniversario con la voz y opinión de reconocidos especialistas e investigadores de nuestra ciudad, vinculados al ámbito de la arqueología, la antropología social, la arquitectura, la historia, la lingüística, la bibliotecología, el cine y la espeleología, los cuales estarán presentando una serie de conferencias referentes a la investigación, protección y conservación del patrimonio cultural de nuestro municipio a lo largo de una década. Es por ello que les hacemos una cordial invitación para que del 1 al 17 de marzo, en punto de las 7 de la noche, nos acompañen en la transmisión de esta serie de conferencias que seguramente serán de gran interés, aquí, a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Mérida. A continuación recibiremos al Dr. Jorge Victoria Ojeda. Él es doctor en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Historia por la Universidad Jaume I de España. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y labora en la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales de la UADY. Ha publicado 16 libros y numerosos artículos en México y el extranjero. Ha sido ganadora en 1990 y 2001 del Premio Estatal de Literatura en el género de ensayo histórico y en 2007 obtuvo el Premio de Historia Jorge Ignacio Rubio Mañé por sus investigaciones. Ha recibido el Premio Internacional Hispanoamericano de Ensayo Histórico en 2002 y el Pensamiento Caribeño en 2004, así como la mención honorífica con el Certamen Internacional de Investigación Juan de la Cosa en 1998. Por su trayectoria en el 2014, el Ayuntamiento de Mérida le otorgó el reconocimiento a la cultura ciudadana en el género Historia y Crónica. A continuación lo recibiremos con la ponencia La Alameda en Mérida, Patrimonio y Olvido. Bienvenido. La Alameda en Mérida, Patrimonio y Olvido. Agradezco al Ayuntamiento de Mérida la posibilidad de compartir con ustedes esta investigación sobre un espacio olvidado de nuestra ciudad, un espacio que desde el siglo XVIII fue un lugar de recreo que con el paso del tiempo se fue transformando y hoy es una zona conflictiva, es muy cercana al mercado Lucas de Galvez. Comienzo. La política de la reinante Casa de los Borbón, implementada en los territorios de España en el siglo XVIII, sobre todo en su segunda parte, adoptó para las ciudades americanas medidas de transformación para una más y mejor control y rendimiento sobre ellas. El planteamiento explícito sobre la modernización urbana era el progreso representado por la hermosura, la comodidad y la higiene, de cuyos goces eran merecedores los ciudadanos, según la teoría en boga. Ese trastorno de la añeja estructura social, política y económica constituyó entonces la primera modernización de las ciudades americanas. El régimen bajo el reinado de Carlos III
y su sucesor Carlos IV fue el más fecundo en cuanto a las conocidas reformas borbónicas, entre las que se encontraban las de carácter urbano y arquitectónico, que consistían en una nueva organización territorial para esos asentamientos. En ese entonces, el pensamiento racionalista dentro de la ideología ilustrada inspiró los criterios del monarca español para la organización de las ciudades. Los cambios administrativos económicos de las reformas traerían entonces una modernización obligada de las ciudades. En ese sentido, punto de importancia de las innovaciones fue el quebrantar la hegemonía de las corporaciones, entre ellas las de la Iglesia, mermar su poder económico y su dominio social. El planteamiento conceptual sobre la modernización de las ciudades escondía el interés del Estado por recuperar el espacio público urbano para controlarlo en su beneficio, además de contemplar el ordenamiento, el control territorial y, por supuesto, de la población. Con esas ideas en boga, a partir de ese momento, la Mérida novohispana fue trazada y planificada acorde a los principios ilustrados del proyecto borbónico y se adoptó el modelo neoclásico dentro del pensamiento racionalista como forma estilística de expresión en la búsqueda de un cambio cultural en la significación y en el origen que representaba, encauzando la búsqueda del prestigio social por canales ya no religiosos, sino fomentando la prosperidad mediante el adelanto de la industria o como en el presente trabajo en el paseo de la Alameda de Gálvez y el fomento de la obra pública. Se buscaba desplazar el estilo barroco, culturalmente relacionado a lo religioso, así como acabar con la idea de la obtención del prestigio social a través del patrocinio de obras pías. Con el nuevo modelo estilístico, la modernización creaba la realidad para los cambios de la cultura urbana necesarios por la política absolutista borbónica. Ese proceso se realizó en Mérida fundamentalmente durante las últimas dos décadas del siglo XVIII, iniciándose con el gobernador José Merino y Ceballos, de 1783 a 1789 su administración, e intensificándose con su sucesor y primer intendente, don Lucas de Gálvez. En Mérida, al igual que en otras ciudades novohispanas, un elemento urbano implementado fue la división por cuarteles nucleados por la plaza principal para la mejor administración y planeación del asentamiento y, por supuesto, de sus habitantes. La división urbana comenzó en 1781 y continuó en los primeros años del siglo siguiente. Los documentos que han sobrevivido permiten conocer aquella evolución urbanística de la ciudad borbónica, quedando en el primer cuadro, al extremo suroriente de la mancha urbana de ese entonces, la Alameda de Gálvez, sitio elegido de antemano por los vientos que provenientes del sureste aminoraban el calor de esa urbe. Ya para 1809 la división había cambiado, quedando el cuartel primero en la parte nororiental y en el tercero se situaba la Alameda de Gálvez. El pensamiento ilustrado se propuso romper la centralización física con la creación de elementos de equipamiento y servicios, para lo cual empleó varios recursos, como fueron la creación de paseos públicos. En esta imagen vemos que la serie de alamedas o paseos públicos que se fueron implementando en diversas ciudades de América, ¿no? Vemos de La Habana, vemos en Querétaro, vemos en Veracruz, vemos en Buenos Aires, vemos en Lima y por supuesto también hubo en la ciudad de Mérida. Estos paseos públicos consistían en la transformación espacio comercial de la plaza principal de aquel entonces y el establecimiento de plazas periféricas de los barrios. Los paseos o alamedas, instalados o reformados en las diversas ciudades, fueron impulsados por los virreyes e intendentes, acatando la política liberal ilustrada como parte de su proyecto modernizador y de control social y económico,
asunto que les dio mayor capacidad de decisión en temas urbanos, aunque no faltos de conflictos. Con el estilo barroco de las ciudades coloniales, las ciudades coloniales estaban impregnadas de religiosidad. Las diversiones públicas formaban parte de la cultura religiosa, las ceremonias, festividades de santos parroquiales y procesiones eran la vida cotidiana de ese momento. A contraparte, los paseos borbónicos se construyeron con el objetivo de laicizar en formas diversas la idea social de las ciudades coloniales americanas y, como se ha señalado, restar control al sector religioso. A pesar de haber apuntado en líneas anteriores que los signos de distanciamiento señalados se dieron en Mérida en las últimas 2 décadas del siglo XVIII, esa ruptura se ensayó desde la primera mitad de esa centuria con la aparición del denominado Paseo de Santana, al norte de la ciudad. Acá en la imagen podemos ver en el cuadro que tiene fondo de color la construcción hipotética del Paseo de Santana, que iba de Santa Lucía hasta el inicio de este barrio, ahora de este parque, ¿no? Y que se conformaba de una serie de arcos a los costados y al inicio y al final. Esta obra fue llevada a cabo por el gobernador Antonio de Figueroa y Silva, gobernante de 1725 al 33, partiendo desde el extremo norte de la plazuela del barrio de Santa Lucía hasta llegar al barrio de Santana, con 6 arcos en las bocacalles y uno en cada extremo del paseo. La amplitud no fue característica de esta obra, porque esa dimensión estaba dada por la anchura de la calle existente. A pesar de las intenciones, el nombre religioso se ha perpetuado en los textos, aunque se desconoce si tuvo otro alejado de ese ámbito. En la otra imagen podemos ver, por un lado, la ciudadela de San Benito, arriba, un tanto a la izquierda, podemos ver la plaza principal, y si seguimos para adelante, esa del parque que está marcado, sería ese es el parque conocido como de Santa Lucía. De ahí partiría el paseo de Santana. El siguiente espacio, planeado en la década de 1780, también con nombre de santo, fue el Paseo de San Antón, proyectado por el ingeniero Rafael Llobet bajo la dirección del gobernador José Merino. Esta obra, amplia y ambiciosa, se organizaba a unas cuadras al suroriente de la plaza principal de la ciudad, alrededor de la ciudadela de San Benito, la cual fue concluida en 1669. Fortaleza militar que encerraba dentro de sus cortinas al convento de San Francisco del siglo XVI, e integrando áreas baldías y generando un enorme y rico espacio arbolado, tal como lo podemos ver en este dibujo del lado izquierdo. El diseño para la parte del norte, el principal del conjunto, tenía una glorieta central y otras en sus extremos oriente y poniente. Al tomar el poder el intendente Lucas de Gálvez, desechó parte del proyecto de Llobet con premeditación, retomó lo planteado para la sección del norte para ejecutar lo que él consideraría su obra, la Alameda de Gálvez. En un documento escrito por el entonces teniente de rey, o sea Gálvez, en Campeche el 24 de febrero de 1789, notificó al señor militar Alonso Manuel Peón, cabeza de las armas de Mérida, que el cargo de gobernador e intendente de la provincia de Yucatán recaía en él. Recordemos que Merino había, por enfermedad, por edad, había ya solicitado permiso para alejarse del cargo y se había retirado de la provincia. Entonces, Merino fue suplantado por Peón y pues posteriormente subió Gálvez, porque era el teniente de rey, la autoridad secundaria,
Entonces Gálvez iba a relevar a Merino. En el escrito, su autor, o sea, Gálvez, señalaba estar de acuerdo con Peón y cito, todo lo dispuesto por vuestra señoría en orden del ayudante mayor don Juan Antonio López, y también lo resuelto acerca del operativo que han de proseguir la obra de la Alameda. ¿Sí? Cierro cita. Al parecer ese proyecto era la obra emblemática de la administración de Merino, puesto que se hace hincapié de él en el documento citado, a la par con el señalamiento de la toma del cargo de gobernador e intendente de la provincia. A pesar de existir el proyecto de Llobet, el diseño y construcción en la obra de Gálvez sufrieron modificaciones como fue la ausencia de la glorieta central y la del extremo oriente, al menos en su inauguración. Para llevar a cabo, o proseguir más bien el proyecto de la Alameda, el gobernador Lucas de Gálvez solicitó a la Real Audiencia de México en junio de 17 de 1789 la autorización para hacerse de 2,000 pesos provenientes de los fondos de propios y arbitrios de la ciudad, a lo que se sumarían aportaciones económicas por parte de vecinos de la ciudad. Con los apoyos conseguidos pudo concluirse ese paseo, cuyos trabajos duraron de 1789 a 1790, y su costo, según el intendente, fue de entre 8 y 9,000 pesos, incluidas las edificaciones para cuarteles por el costado norte, para cuarteles de las milicias. Ante esos escollos económicos, podemos pensar que la construcción de la ambiciosa obra de Merino se debió a motivos de escasez de recursos económicos, lo que obligó al intendente a hacer su obra urbana emblemática mucho más modesta en comparación con el proyecto de su antecesor. En su apertura inaugural, el paseo público, a decir de Gálvez, abarcaba 3 calles delineadas por ambos costados con sendas bandas de árboles. 2 calles eran destinadas para el tránsito de coches y calesas, por donde se le da vuelta en círculo, a punta, procurando que la calle peatonal siempre quedase a la derecha. Esta última, la tercera calle, se hallaba en el medio de aquella para las personas de a pie. Contaba con 70 bancas de piedra labrada, teniendo cada una 5 varas de longitud y colocadas en correspondencia 35 para cada línea para formar y cerrar la calle del medio. Y nótese lo que dice, en el extremo de ella, a la parte del poniente, se terminaba con una glorieta muy limpia, que le da vista muy agradable, igualmente de piedra labrada, con sus asientos en círculo y enlosados todo el suelo. Se cierra cita. En ninguna mención hemos encontrado el dato de la anchura del paseo, el cual se redujo, como se verá, a líneas posteriores, y al parecer al inaugurarse solo contaba con una glorieta, la del poniente. La anchura de este paseo no se menciona en el documento, sin embargo luego, pues bueno, sacando algunas cifras podemos decir que estaba entre 45 metros de anchura aproximadamente la Alameda de Gálvez. El nuevo espacio de esparcimiento de la ciudad, según la lápida que aún existe, se inauguró en 1790. Dice que fue concluida en 1790. Sin embargo, puede pensarse que se inauguró en enero de 1791, quizá tratando de coincidir con el aniversario de la fundación de la ciudad, ¿sí? Que es el 6 de enero. El 7 de enero es la fecha en la cual el documento de Gálvez se asienta, que se envió a las autoridades pertinentes las ordenanzas para que se valoren, ¿no? Entonces, de ahí pensar que en 1791, en los primeros días,
es en verdad la fecha en que pudo inaugurarse oficialmente. Para la administración y reglas de organización y funcionamiento del área de recreación, Gálvez redactó 23 artículos a los cuales tituló Ordenanzas para la Dirección y Gobierno de la Alameda, fechadas, como ya dije, el 7 de enero de 1791. En esta imagen que vemos en pantalla, vemos por un lado las sillas de piedra, los asientos de piedra. Algunos de estos asientos todavía se conservan en el zoológico del Centenario, y vemos una reconstrucción del Paseo de Gálvez que dice 1790 a 1880. ¿Por qué 1880? Porque nosotros tenemos la idea de que la Alameda, cuando se inauguró, pues ya contaba con las tres glorietas, ya estaba concluida, pero al parecer no, se fue enriqueciendo a través del tiempo. ¿Sí? Mira. La otra glorieta, la del Oriente, que es casi seguro que no la tuviese cuando se inauguró, pues bueno, se pudo haber hecho en fechas, en años posteriores. Sin embargo, no se tiene el dato, no hay algún documento que lo indique. Más cae hasta el inicio del siglo XIX bajo la administración del gobernador Benito Pérez Valdelomar, que él señala que mandó a construir, mandó a embellecer la Alameda con 4 jarrones con sus respectivas bases en las glorietas, con lo cual es posible que es casi seguro que esta ya existiese, ¿sí? Bien. Esta es la portada del documento de las ordenanzas de Lucas de Gálvez. Esta ordenanza se encuentra resguardada en el Archivo General de la Nación en la Ciudad de México, aunque hay una copia digitalizada en el Archivo General del Estado de Yucatán para la consulta. Para 1802, en la Gaceta de Guatemala se publicó una mención acerca de la Alameda de Mérida que la indicaba como bastante larga, con 3 calles separadas de a 4 hileras de árboles y 2 líneas de canapés de cantería. De nueva cuenta, sin señalar el ancho de aquella vía. Entre los años 1815 y 1816, aún bajo la administración española en la región, un nuevo símbolo adornó la glorieta del poniente de la Alameda, a expensas del teniente de gobernador y auditor de guerra, don Juan López Gavilán. Esta consistió en una estatua de piedra de sillería del rey Fernando VII. 5 años después, en el ocaso del régimen español, los rumores del retiro de la escultura obligaron a la Diputación Provincial a callar los supuestos e infundados clamores tras la revisión de su documentación. Sin embargo, meses más tarde, una noche después de restablecida la Constitución española el 11 de mayo de 1820, a pesar de la verja de hierro que protegía a la escultura, esta fue ridiculizada habiendo amanecido la figura del monarca con un sombrero de vaquero en la cabeza, una cuerda en el cuello y un plátano en la mano en forma de cetro. Nunca se conoció el autor o autores del hecho, pero aquella afrenta al soberano anunciaba que los clamores de independencia en la región estaban ya lanzadas. Esta escultura ahora se encuentra resguardada en el Museo de la Ciudad, y durante mucho tiempo estuvo en una esquina que llamó de la esquina del Monifato, que es la actual calle 65 por 42, ¿no? Ahora lo que existe en esta esquina es una copia de la original.
En septiembre de 1821, consumada la independencia de México, una turba de gente bajó la imagen de Fernando VII y la depositó en el barrio de Santa Catarina, al extremo poniente de la ciudad. En ese mismo año fueron desalojados los edificios construidos por Gálvez que servían como cuarteles para la tropa de pardos y morenos y la gente trasladada al cuartel de dragones. Entonces vemos que en estas fechas se retira la escultura, o sea, la gente retira la escultura de Fernando VII y también el edificio de cuartel de pardos y morenos que el mismo Gálvez había mandado construir a un costado de la Alameda, bueno, son evacuados. Otro añadido a la Alameda se dio en 1834-35. Fíjense que ya no es para tiempos coloniales, ¿no? Sino en tiempos independientes, bajo la administración del gobernador Francisco de Paula y Toro, quien mandó a formar una glorieta en el centro del paseo, tal como lo consideraba el mapa de Llobet de 1788. Asimismo, se cambiaron las losas en las escalinatas de las dos principales entradas y a razón del historiador Jerónimo Castillo, también hubo desmejoras, puesto que se retiraron los frondosos árboles y fueron sustituidos por naranjos, cidros y otras especies que exigían un riego continuo. 50 años después de su inauguración, el sitio se mantenía aún como el centro de reunión de la población meridana. Así, en 1841, el viajero estadounidense Benjamin Moore Norman, durante su estancia en la ciudad en 1843, escribió, cito, «La víspera del Año Nuevo me encontró en la Alameda, el paseo principal de la ciudad, donde me mezclé con la multitud que se había reunido para disfrutar del placer de la noche en esta, la estación más deliciosa del año en Yucatán». Cierro cita. De igual manera, en su visita a Mérida en ese mismo año, el viajero John Stephens publicó lo siguiente: «Cuando hubo pasado la multitud, nos dirigimos hacia la Alameda. Este es el lugar principal del paseo de Mérida y consiste en una amplia avenida pavimentada con una sucesión de bancos de piedra a cada lado y detrás, también a ambos lados, un paseo de coches sombreado por hileras de árboles. A plena vista y confiriendo a la escena una belleza pintoresca, se alza el castillo, una fortaleza en ruinas». En esta nota llama la atención que sin duda por el incremento de los paseantes en la zona, los visitantes habían ampliado el recorrido tomando las áreas alrededor de la ciudadela planteado en su proyecto por el gobernador Merino, pero desechado por Gálvez. La Alameda fue conocida también en el siglo XIX como el Paseo de las Bonitas, nombre evocador con el que aún se le recuerda a ese malogrado espacio urbano. Sin duda que el origen de ese mote lo podemos constatar en las notas que Stephens dejó acerca de un hecho que le llamó la atención. El viajero escribió, cito, «Lo más llamativo del paseo, su vida y su belleza, eran sin duda las calesas. Cada calesa lleva 2 o a veces 3 damas, y en este caso la más guapa va sentada en medio y ligeramente adelantada, todas sin sombrero ni velo, pero en el pelo hermosamente peinado, adornado con flores». Cierro cita. Entonces, este mote no era único para Mérida, ¿no? Ya hablamos que había varias alamedas, había alamedas en diversas ciudades iberoamericanas, ¿no? Y por ejemplo, en el de La Habana, este dibujo corresponde a 1848, donde nos refleja lo que nos está diciendo Stephens, ¿no? Entonces, el mote del Paseo de las Bonitas no es exclusivo del Paseo de Mérida. La atracción hacia ese lugar, a pesar de su reminiscencia colonial, no cesó al paso de la vida independiente y de cierto sentimiento antiespañol que se dejó sentir a lo largo y ancho de la nueva nación mexicana y en Mérida. Más bien, el nuevo gobierno supo apropiarse de ese concurrido espacio
De tal manera, en 1828, el Ayuntamiento de Mérida dispuso que el espacio de la Alameda se usara para conmemorar la ceremonia del Grito de Independencia, el 15 de septiembre. Asimismo, para enero de 1850 se anunciaba que la Alameda sería ocupada para la presentación de música destinada al deleite de los numerosos paseantes. Algunos años más tarde, el 12 de junio de 1853, en el aniversario de la firma de las bases orgánicas de la República Centralista, el gobernador del estado, Rómulo Díaz de la Vega, pues hizo una gran fiesta en la Alameda, donde esta fue cubierta por retratos de Su Alteza Serenísima Antonio López de Santana. ¿Sí? Una descripción más de 1866 señala: la Alameda corre de oeste a este entre la ciudadela de San Benito y el cuartel llamado de Milicias. Tiene 175 varas de longitud, o sea, unos 146 metros de largo. Y el ancho correspondiente no da datos, pero, insisto, sería como de unos 45, 42 metros de ancho. Dividido en 3 calles, una central para la gente de a pie, 2 laterales para los jinetes y carruajes. La calle central tiene 31 escaños de piedra de sillería por cada lado y las colaterales están cerradas con pretiles de poca altura, de modo que pueden salvarlos fácilmente los transeúntes. Las 3 calles ostentan en sus extremos pirámides, obeliscos y jarrones no de mal gusto. Esto último, como ya vimos, fue puesto por Benito Pérez Valdelomar. Con el correr de los años, la expansión de los años y la expansión del comercio popular hacia esa parte de la ciudad, la Alameda de Gálvez tomó otro matiz, desplazando el sentido de sitio de recreo. En 1875, y con influencia de lo que, o más bien tratando de influenciar de lo que sucedería posteriormente, una publicación ofrecía a sus lectores su opinión. Cito: este paseo, que en otro tiempo era frecuentado por los elegantes, se ha convertido en un asqueroso muladar desde hace algún tiempo, volviendo un lugar pésimo lo que antes era el mejor ornato de la ciudad. Cierro cita. Se añade que por el norte únicamente existían algunos árboles deteriorados y hierba que ya formaban parte del paisaje. En 1877, en medio del conflicto bélico de la llamada Guerra de Castas, el nombre de Paseo o Alameda se intentó sustituir sin éxito por el de la tercera calle de los Hidalgos, en alusión a los indígenas aliados de la autoridad yucateca que combatían a sus hermanos mayas denominados rebeldes, aunque las denominaciones de Alameda o Paseo siguieron siendo de uso coloquial. A partir de 1778, tal como vemos en pantalla, en la administración del gobernador Manuel Romero Ancona, la Alameda de Gálvez empezó a ser desmantelada y se talaron los árboles existentes. 2 años después, el 15 de marzo de 1880, el Congreso del Estado decretó la enajenación por lotes de los terrenos ocupados por los vestigios de la ciudadela y se presentó el proyecto Bazar Mercado Francisco de Montejo con intenciones de elegir un espacio para el comercio formal de la élite, diseñado por el ingeniero David Casares, director de obras en el gobierno de Romero. Entre 1879 y 1781 se arrasó con todo vestigio de esa obra colonial y del llamado primer contrapunteo de centralidad urbana de Mérida en aras de un proyecto elitista impulsado por las autoridades en turno y grupos de la alta sociedad meridana. En este
dibujo vemos en la parte superior que se denomina calle ancha del Bazar. Ya está, esto es un nombre actualizado, pero sería lo que era el paseo de la Alameda. Pero si nos damos bien cuenta, este proyecto del Bazar Mercado, hay que decir que este ingeniero Casares acababa de terminar sus estudios en Francia, ¿no? Venía todo con las ideas francesas y de lo que sucedía en ese ámbito, y hacer un bazar era la forma actual de decir que era un luxury mall, ¿no? Porque ya hasta en inglés no lo dicen, ya no es un centro comercial de lujo, ¿no? Hay que denominarlo de otra forma, un anglicismo para que parezca de más élite. Entonces el decir bazar conformaba eso precisamente, y era bazar y un mercado. ¿Por qué? Porque vemos estos cuadrantes que lo conforman. Esto era todo los establecimientos que iban a ser para el bazar, y adentro, ¿sí?, iba a estar entonces la población no de élite, que iba a vender sus productos, que era mercado. Entonces el exterior iba a ser bazar y el interior iba a ser mercado. Si nos damos cuenta, los primeros establecimientos del bazar ocuparían una calle de la antigua Alameda, ¿sí? Con lo cual, cuando nosotros nos paramos ahorita en lo que conocemos, la calle 65 y 65A, y en conjunto vemos la calle ancha del Bazar, en verdad estamos viendo una parte, estamos considerando en nuestra visión una parte del paseo de la Alameda, porque la otra parte lo abarcaron todos los edificios que ahorita, pues, por ejemplo, el siglo XXI, ¿sí?, el edificio grande del siglo XXI, ¿sí?, yéndose al oriente, pues es la otra calle que correspondía al paseo de la Alameda, ¿sí? En el costado sur de ese antiguo espacio, o sea, de la Alameda, o sea, de los locales que les estoy hablando, fue utilizado para asentar el correspondiente lado norte del Bazar Mercado, ¿sí? Única parte que se llegó a construir, lo que redujo a su vez, como les estaba yo contando, el ancho de la calle. En la almoneda de esos lotes únicamente se compraron los del costado norte del proyecto, dado que no había necesidad de destruir una parte de la ex ciudadela. La otra parte habría que acabar con toda bajar la ciudadela, y fue impedimento para que el proyecto de Bazar Mercado tuviese éxito, ¿no? El espacio sobrante que ocupó antaño el Paseo Colonial fue denominado entonces Calle Ancha del Bazar, a la que se le construyó un camellón y se reforestó con árboles. Muchas fotografías que vemos del Archivo Guerra y otros acervos, fotografías que están en acervos internacionales, nos muestran el Paseo de la Alameda, y nos quedamos con la idea de que esto era el paseo de la Alameda, ¿no? No, esto es una parte del Paseo de la Alameda, porque estos edificios que vemos ahí se erigieron en la otra calle que se le quitó al espacio urbano colonial para hacer el Bazar Mercado, ¿sí? Bien. Con posterioridad del camellón y vegetación se dieron espacio para kioscos comerciales de variados giros, de madera primero y después de mampostería y bloques. En esta imagen que vemos aquí podemos observar el cuartel para las milicias, que esto fue construido por Gálvez. Esto formó parte de toda el entretejido de cómo se iba a mantener la Alameda, ¿sí? Recordemos que Gálvez, pues bueno,
ya traía las ideas influenciadas de la Ilustración, de las reformas borbónicas, el orden, el progreso, el aseo en sí, toda la administración. Y el paseo su paseo, vamos a denominarlo así, o la Alameda de Gálvez, ¿no? Pues bueno, se iba a gestionar con la renta de estos edificios, ¿sí? Que deberían dar para pagar el sueldo del vigilante, para pagar también el aceite para las luminarias, ¿sí? Gálvez en estas ordenanzas, pues que también tuvieron un correr en su vida bastante sui generis, ¿sí? En estas ordenanzas, en estas 32 artículos, Gálvez trata, sin lugar a dudas, de perpetuar su memoria en esta obra, ¿no? Porque en uno de los artículos, del cual, por cierto, no le fue aceptado luego por la autoridad de la Ciudad de México, ¿sí? Por la audiencia, él dice que por ningún motivo, ¿sí? Causa o razón se va a destruir la Alameda, ni se cambiará de nombre ni de lugar, ¿sí? Con lo cual, pues esto daba por sentado que, de ser así, todavía la tuviésemos, ¿no? Pero no, porque no se le aceptó ese punto, ni tampoco se le aceptó que el que hiciese algún acto vandálico ahí, rompiese farolas, si no era de élite, ojo, si no era de élite el sujeto, pues iba a pagar una multa y recibiría 100 azotes, ¿sí? Entonces, tampoco se le concedió este punto. Pero sin embargo, Gálvez nunca vio la aceptación de estas ordenanzas. ¿Por qué? Porque la burocracia española se expandió en este quehacer de las ordenanzas, en este derrotero de las ordenanzas, porque como ya vemos en 1791, Gálvez las manda al rey para su autorización. El rey las recibe en el año siguiente, manda su dictamen y las remite a la Ciudad de México. Ahí duermen varios años, hasta que en 1804, de nueva cuenta, se le mandan a Gálvez para su revisión. Y hasta 1811 es que Gálvez contesta, ¿sí? Imagínense, entonces son 20 años que tardó estas ordenanzas en que, no podemos decir en que entrasen en vigor, porque ya de seguro estaba adaptada a otras legislaciones existentes la vida de la Alameda, ¿no? Pero los puntos estos que no se le aceptaron, sin lugar a duda que no corrieron, porque de ser así, insisto, todavía tendríamos esta Alameda aquí. Y bueno, ¿quiénes eran las milicias que estaban ahí? En gran parte los pardos, los hombres los denominados hombres de color, ¿no? Que defendían a la ciudad de Mérida, y en gran parte la región de la provincia de Yucatán, pues tenían su sitio en esta parte. Como ya mencioné, después hubo algunos espacios comerciales donde antes eran los transeúntes. Acá vemos la vegetación, ¿no? Que todavía existía. Se sembraron árboles. Primero se sembraron árboles y luego se pasó a los kioscos, como vemos, ¿no? Se ocupó por el comercio. Esta parte siempre hubo mucha disputa en esta parte, ¿no? En un trabajo publicado por
por el arquitecto Arcel Espadas, nos habla muy claramente que este es el libro que estoy tratando de hacer, que estoy haciendo referencias, se trata sobre el bazar mercado, y nos habla de las contradicciones entre los grupos de élite y del mercado de los vendedores populares, ¿no? Para en las disputas por estos espacios, ¿no? Entonces, en esta dialéctica, pues bueno, la élite se vio, pues bueno, un tanto entre la espada en la pared, porque los comerciantes populares, pues bueno, estaban instalados en esta zona desde finales del siglo XIX, cuando se les quitó de la plaza central de Mérida y se les instaló en los alrededores, y posteriormente al hacerse la Alameda, pues bueno, ellos quedaban al borde y poco a poco fueron tratando de ocupar espacios, ¿no? Hasta que, pues bueno, en estos kioscos, pues ya la élite ya no está presente en estos espacios, y la élite busca nuevos senderos para su diversión, expresión lúdica, y esto fue la calle 59 entre la plaza que conocemos de Mejorada y la de Santiago, ¿no? Esa fue la ruta en la ciudad que suplantó al espacio de la Alameda de Gálvez, al paseo de las Bonitas, ¿no? Entonces, Baqueiro Anduce, otro historiador, escribió en una ocasión, cito: "Las exigencias del progreso urbano concluyeron implacablemente con todo esto, de lo que solo queda la vaga memoria y una lápida", ¿sí? Se cierra la cita. Inútil fue el intento de Gálvez por perpetuar su nombre a la par de la obra por medio de sus ordenanzas, como ya mencioné. Las memorias históricas de muchos meridanos solo recuerdan ese espacio de la ciudad como la Alameda o Paseo de las Bonitas. Desgraciadamente, este espacio está en una situación de deterioro, pues bueno, bastante grave, ¿no? Y no hay ninguna idea, una consideración a su rescate, darle el valor arquitectónico que se merece este espacio, ¿no? Esta calle, actualmente, la calle 65 y 65A, ¿no? Pues bueno, arquitectónicamente es una parte de la ciudad hermosa, pero bastante deteriorada, ¿sí? Esta imagen muestra pues de ello, ¿no? Incluso algunos fragmentos de los balcones de las casas se han caído, con riesgo pues para los mismos peatones, ¿sí? Y esta fotografía nos muestra, nos ilustra, nos da una idea de lo que actualmente es la calle ancha del Bazar, y lo que fue, insisto, una parte del paseo de la Alameda. Consideremos que este edificio que está a la derecha del siglo XXI también era la otra calle del paseo de la Alameda, ¿no? Y pues bueno, para tener una idea evocador y comparativo de lo que fue la Alameda y parte de lo que fue desde la misma vista, ¿no? Desde el mismo punto, porque este dibujo que tenemos a nuestra izquierda, ¿no? Es una imagen recreativa vista de oriente a poniente. Igual esta fotografía también es vista desde oriente a poniente y nos da una idea de del espacio, parte del espacio de esta vía con la que contó la ciudad de Mérida. Y a forma de consideración, pues
Como parte de la política urbana, la Alameda rompió la hegemonía socioespacial controlada por la iglesia, además de ofrecer hermosura, comodidad e higiene. Además de ser un sitio de diversión, el control de la autoridad estaba presente en la reglamentación de conducta, higiene o sanidad que se establecieron en las ordenanzas, que si bien las ordenanzas no se consideraron hasta 20 años después, con seguridad, como mencioné, otras leyes secundarias existentes contemplaban estas partes también, no por no estar ya dadas por buenas las ordenanzas, este espacio era un espacio sin ley ni orden, no, para nada. La poca experiencia de Gálvez, acordémonos que estuvo 11 meses en Campeche antes de tomar la gobernatura, aunque en Campeche también dictó algunas medidas sobre este rubro de hermosura, higiene, etc., pero sí consideramos que la poca experiencia de Gálvez en la política se reflejó en los artículos que le fueron rechazados, de acuerdo con la postura de Arced Espadas, que mencioné el autor hace un momento, al decir, coincido con él al decir que las reminiscencias mayas y coloniales, acuérdense de la fortaleza de San Benito y el convento del siglo XVI tenían como base pues una pirámide maya, bueno, pues estos dos elementos mayas y coloniales reflejadas en el basamento de la ciudadela, en vestigios de aquella época y en el propio paseo, fueron obstáculo para el interés económico y político de la clase en el poder. La memoria histórica de muchos meridanos recuerda ahora ese espacio de la ciudad como el Paseo de las Bonitas, hoy lamentablemente un gran foco gris del patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad que poco a poco va destruyéndose, quizá porque tal como sucedió en el pasado, el poder económico tiene planes a futuro para esa zona. Gracias por su atención. Gracias.